Hace un año, Colorado ocupaba los titulares nacionales a raíz de las históricas inundaciones que cobró la vida de 9 personas y cuantiosas pérdidas materiales. Hoy, en el poblado de Jamestown, se recordó a las víctimas. Samuel Rivera nos cuenta más. Los residentes de Jamestown dicen ser como el ave fénix, se levantan de las cenizas y hoy, a un año de las inundaciones que causaron destrucción y muerte, sonríen y reconstruyen su pueblo. Así se recupera Jamestown, a un año de las inundaciones que causaron muchas muertes. Su reconstrucción no solo es fruto de las inversiones hechas por parte de las autoridades, sino también por el empuje de sus residentes. Estamos recordándonos de la tragedia de las inundaciones del año pasado. Y aquí en Jamestown, la Cruz Roja Americana está apoyando a un proyecto de arte que ayuda con la recuperación emocional de la gente aquí en Jamestown. Se estima que unas 1000 casas y unas 500 millas de carreteras fueron destruidas, que en pérdidas materiales ascendieron a casi $3 millones y la trágica muerte de 9 personas. Es muy poderoso ver y dar la oportunidad de que las personas den a conocer sus mensajes y hablen de su verdad y hacerles sentir que son importantes. Es por ello que estoy tomando estas fotografías. 1 millón de rostros. Hoy, en Jamestown, 1 millón de caras con sonrisas y mensajes inspiracionales comienzan a entregarse entre sus residentes. Hoy día está tomando fotos de personas que han sobrevivido las inundaciones. Pero el trabajo de reconstrucción continúa en Jamestown. Un milagro que venir conjuntos todos. Ellos quieren y aman este pueblo. Cabe destacar que la Agencia Federal para el Manejo de las Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, lanzó una aplicación gratuita en español con información sobre lo que las personas pueden hacer antes, durante y después de un desastre para mantener a sus familias y comunidades seguras. La aplicación ofrece contenido archivado para que usted tenga acceso a los consejos de FEMA en cualquier momento y lugar, aun si no hay una conexión de internet disponible. La aplicación es gratuita y está disponible para todos los teléfonos inteligentes. Más información en la página que usted está viendo en pantalla. Regresamos a los estudios contigo, Vanessa. Muchas gracias, Samuel, por tu reporte.